la transmisión News, Canal Multimedia. Atenta, doctora, vamos a ir al aire. Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. News, Canal Multimedia, presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde tratamos temas relacionados con el derecho administrativo, los derechos de los gobernados, los recursos administrativos, entre otros temas, justicia administrativa, por ejemplo. En la tarde de hoy vamos a tratar el tema del ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades administrativas. Bien, ¿y qué hacer en caso de que exista este ejercicio de facultades de comprobación de parte de las autoridades administrativas? Aquí simplemente hay que recordar que las autoridades pues están investidas de poder, y dentro de las facultades que ejercen tenemos estas facultades de verificación que llevan a cabo a través de distintas formas. Una de ellas, la más significativa, por ejemplo, es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria, que la tenemos contemplada en diversos ordenamientos de carácter administrativo, por mencionar cuando menos dos de los más emblemáticos, tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y tenemos también el Código Fiscal de la Federación. Pero en términos generales se ocupan de lo mismo. Esto es cuando la autoridad acude al domicilio del particular, domicilio en un sentido administrativo propiamente. Generalmente pues tiene que ver con el lugar en donde lleva a cabo sus actividades el particular, y si estuviéramos hablando de la materia fiscal en específico, sería aquel lugar que el contribuyente, persona física o persona moral, hubiese señalado como en dónde se ubica o dónde se encuentra para la autoridad fiscal. Y también, si este particular, en este último caso de autoridades fiscales, si este particular tuviese no solamente su domicilio fiscal como tal, sino además algunos otros sitios como pudieran ser sucursales, pues también se podrán ejercer facultades de comprobación en estos otros lugares. Bueno, ¿cuál sería nuestro punto de partida en este ejercicio de facultades de comprobación, y particularmente en esta visita domiciliaria, que vuelvo a repetir, pues la ejercen distintas autoridades administrativas a través de distintos ordenamientos? Pues bueno, tenemos el artículo 16 constitucional que nos señala que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, papeles, domicilio, sino a través de un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal de este procedimiento. De aquí podemos desprender distintas situaciones. Primeramente, que tendrá que ser a través de un mandamiento escrito. Luego entonces, si en un momento dado somos sujeto del ejercicio de facultades de comprobación a través de esta modalidad, la visita domiciliaria, pues lo primero que tendríamos que requerir es que la autoridad lo manifieste o lo haga por la vía escrita. ¿Cuál sería este escrito propiamente? La orden de visita domiciliaria, regulada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, regulada también en el Código Fiscal de la Federación y en algunos otros ordenamientos en donde se regulan este tipo de actos de molestia. Son verdaderos actos de molestia de parte de la autoridad, como por ejemplo también la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Luego entonces decíamos, a partir de este artículo 16 encontramos que estos actos de molestia tienen que llevarse a cabo a través de un mandamiento escrito. Decíamos la orden de visita. Si atendemos un acto de esta naturaleza, tendremos que darnos cuenta que la autoridad que lleve a cabo la diligencia deberá aportar esta orden de visita de manera escrita. El artículo 16 constitucional también señala que tendrá que ser debe provenir de una autoridad competente. Aquí cabe rememorar este importante principio que rige a un Estado constitucional de derecho, que es el principio de legalidad, de acuerdo al cual las autoridades únicamente pueden hacer aquello que expresamente les está conferido. Y bueno, de manera complementaria sabemos los particulares podemos hacer todo aquello que no se nos esté expresamente prohibido. Este tema de la competencia reviste singular importancia porque no solamente porque él o los fundamentos deberán contenerse en esta orden de visita, los fundamentos que sirvan de sustento al ejercicio de la competencia de estas autoridades, sino que deberemos ser más cuidadosos y analizar de manera puntual la competencia de las autoridades. ¿Qué quiero decir con esto? Que primeramente vamos a revisar estos fundamentos que se nos señalan en la orden de visita, que se encuentren actualizados. Segundo, que la autoridad que esté emitiendo el acto verdaderamente sea aquella que está investida de poder para llevar a cabo esas facultades. Porque aquí se pueden presentar diversos escenarios o diversas problemáticas. Vamos a pensar que en este cambio de administraciones, en estos cambios de un gobierno a otro, pues muchas veces quedan vacantes algunos puestos administrativos y la función administrativa, la función ejecutiva debe seguir su curso. Luego entonces puede haber servidores públicos que estén llevando a cabo el desempeño de una función que originariamente compete a otro puesto administrativo diferente al que vienen ocupando. Sin embargo, se puede dar un fenómeno de sustitución si los ordenamientos así lo permiten. Alguien pudiera estar supliendo a otra autoridad y habría que revisar los ordenamientos que regulan la competencia de la institución como para saber si aquel que está llevando a cabo el ejercicio de facultades de comprobación puede suplir a aquel que se encuentra ausente. De la misma manera, pudiéramos hablar de la delegación. Puede ser que un superior jerárquico delegue en un inferior jerárquico el ejercicio de determinadas atribuciones, facultades, a través de actos específicos. Sin embargo, aquí hay que recordar que para que se pueda dar la delegación existen requisitos. Requisitos algunos que se antojan un poco obvios, por ejemplo, que la delegación vaya de un superior a un inferior jerárquico, que entre ambos órganos, tanto el superior como el inferior, exista coincidencia de competencia material, pero también tenemos un requisito formal muy importante, que es precisamente la publicación de un acuerdo delegatorio a través del cual se le revista de competencia a este órgano que está llevando a cabo las facultades por delegación. Si el acuerdo delegatorio no fue publicado oficialmente, luego entonces el ejercicio de facultades se encontraría viciado. ¿Y qué importa que se desarrolle en su totalidad si lo que dio origen
que es al ejercicio de las facultades, que sería la delegación de estas facultades sustantivas o formales, pues está viciado en un requisito que es sumamente importante, como la publicación oficial del acuerdo delegatorio. También otro aspecto a considerar dentro del tema de la autoridad competente, pues es verificar que las autoridades que están llevando a cabo este ejercicio de facultades de comprobación, o cualquier autoridad que emita un acto hacia un particular, digo, esto hay que verificarlo, tenemos que revisar que la autoridad haya sido creada legalmente. ¿Esto qué es? Pues dependiendo del tipo de autoridad, pues hay procedimientos de creación o de nombramiento de las autoridades. Y si no se respeta esta designación, este nombramiento, si falta alguna formalidad o lo que sucede más o menos con cierta frecuencia, que se crean autoridades de hecho, pero que formalmente no han sido consideradas o no se les ha dado ese sustento legal en su creación, pues igualmente estaría viciada la competencia. Todos estos temas que acabamos de mencionar son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ya llevados a un medio de defensa, propiamente recursos administrativos o un juicio contencioso administrativo, darían lugar a una nulidad lisa y llana simplemente por el tema de la competencia. En estas materias sabemos que no prima la regla de suplir los agravios presentados, pero por ejemplo, si el acto, la resolución está viciado en materia de competencia, pues prácticamente darían lugar a una nulidad lisa y llana ex oficio de parte ya sea de las autoridades vía recurso o a través de un medio jurisdiccional. Entonces regresamos al mismo artículo 16 constitucional, nos dice que tiene que ser mediante un escrito que emita una autoridad competente y el cual esté debidamente fundado y motivado. Referíamos esta fundamentación, pues es relativa a la competencia y al mismo procedimiento es un procedimiento administrativo a través del cual se esté llevando este ejercicio de facultades de comprobación. Bien, entonces decíamos, la motivación también, pues únicamente recordando que es adecuar las situaciones de hecho a la norma hipotética, es decir, exactamente por qué es que se está encuadrando este ejercicio de facultades de comprobación a la situación específica del particular. Bien, cabe referir también que en esta modalidad de ejercicio de facultades de comprobación que estamos analizando, la visita domiciliaria, pues rigen las reglas que se han señalado o que normalmente resultan aplicables al cateo. Eso es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque aunque estamos hablando de un lugar en donde el particular lleve a cabo sus actividades, por lo regular actividades de carácter económico, de cualquier forma se considera parte de la intimidad de ese particular, háblese de persona física o de persona moral, lo cual es bastante revelador porque quiere decir que un ejercicio de facultades de comprobación y en particular una visita domiciliaria es un verdadero acto de molestia. Vamos a unos avisos institucionales y estamos de regreso en unos minutos con ustedes. Regresamos con Puntos secretos de legalidad. Aquí con continuamos. Sonia Venegas Álvarez. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues.
Estás escuchando. Bueno, entonces pudiéramos referir. Sigo aquí ok. Bueno, entonces pudiéramos decir que donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes de 5 a... Bien, pudiéramos decir que estos se convierten en los requisitos constitucionales de las visitas domiciliarias, ¿no? El que se lleve a cabo a través de un mandamiento escrito, que sea de una autoridad competente. Cuando decimos de un mandamiento escrito, pues estamos hablando de un escrito impreso y en un momento dado, dependiendo del tipo de ejercicio de facultades, primeramente nos estamos refiriendo a una visita domiciliaria, pero un acto de molestia pudiera iniciar a través de la vía de un escrito digital, como lo veremos posteriormente cuando hablemos de revisiones electrónicas. Deberá de señalarse también, ya regresándome al tema de visita domiciliaria, en este acto de molestia. Bien, regresamos. Deberán de señalarse también. Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Bien, decíamos, los requisitos constitucionales en este tipo de ejercicio de facultades de comprobación es que se lleven a cabo de manera escrita, de autoridad competente y en específico si se trata de una visita domiciliaria. Otra cosa muy importante que deberá de señalar ese escrito que es la orden de visita es el objeto de la visita, el para qué. Aquí, pues mis estimados radioescuchas, en la mayoría futuros abogados y compañeros colegas, es muy importante fijarnos en el para qué es la visita exactamente. El objeto de la visita delimita qué es lo que está solicitando la autoridad, si va a llevar a cabo la inspección de lugares, si está requiriendo que se le exhiba en el domicilio determinada documentación, cuál es esta documentación, si las facultades que tiene conferidas en este objeto de la visita pudieran incluir ambas, es decir, una inspección física del lugar y además cierta documentación en específico o la verificación física de mercancías, como por ejemplo pudiera ser el caso de visitas que lleve a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor. A los locales, por ejemplo, autoridades que verifican el cumplimiento de obligaciones de seguridad civil, regulaciones sanitarias. En el caso específico de autoridades fiscales, generalmente es la exhibición de la contabilidad, pero en un momento dado también pudiera incluir la visita de lugares o inclusive la entrevista a los trabajadores. Es muy, muy importante fijarse en el objeto de la visita. ¿Por qué? Porque, como señalábamos en el segmento anterior, estando ya en el domicilio del particular y la autoridad con el afán de verificar el cumplimiento de obligaciones de la naturaleza administrativa que fuera, a veces se excede en el objeto de la visita. Entonces hay que tener presente a qué va la autoridad administrativa, leer cuidadosamente cuál es el objeto de la visita a fin de que la autoridad pues no vaya más allá de lo que le señala el objeto. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de las facultades la misma autoridad puede encontrar de pronto que también le resultaría útil el llevar a cabo otro tipo de diligencia que no está prevista en el objeto. Pues bueno, lo siento, pero no puede llevarla a cabo. Tendría que emitir una nueva orden para poder ejercer esa facultad. Entonces el objeto es muy, muy importante porque me está delimitando el para qué. En lo específico, si refiriéramos a la materia fiscal, pues me tendría que señalar también con exactitud qué contribuciones me van a revisar y
de qué lapso exactamente, ¿no? Si me están refiriendo un ejercicio fiscal de impuestos sobre la renta de 2015, o si me están refiriendo únicamente el impuesto al valor agregado, la revisión de la documentación y contabilidad relacionada con el impuesto al valor agregado del mes de diciembre de 2017, por ejemplo. Entonces, o si se tratara de una visita de verificación de cumplimiento de disposiciones de salubridad, pues únicamente, bueno, digo únicamente que es bastante extenso, la revisión, imaginándome que fuera un lugar que, por ejemplo, expende alimentos, pues será pues las condiciones en que se manejan los alimentos, las condiciones en que se encuentran los baños, la limpieza del lugar, la manera en que están vestidas las personas que manejan los alimentos a fin de cuidar que se cumplan con la higiene, puesto que se trata precisamente de un lugar en donde se consumieran estos alimentos. Entonces, esto es muy, muy importante. Decíamos también, en caso de que la visita domiciliaria implique el llevar a cabo una inspección de carácter físico, únicamente, exclusivamente podrá llevarla a cabo en estos lugares que me señale la orden de visita. No importa si el particular, vamos a pensar, estuviera en el supuesto de que ocupa un lugar contiguo al cual está señalado el objeto de la visita. Aun cuando le pueda resultar muy útil a la autoridad, pues ni modo, tendrá que emitir una nueva orden si fuera de su interés llevar a cabo la inspección en este lugar. Lo mismo si vienen a verificar el cumplimiento de una norma oficial mexicana sobre determinados productos, pues únicamente estaría facultado pues para inspeccionar el lugar donde se encuentren estos productos que probablemente estuvieran sujetos a la NOM propiamente dicha. Bien, otro aspecto que debe contener la orden de visita y que es singularmente relevante es el destinatario, a quien va dirigido. Entonces también, estimados abogados, hay que tener en cuenta que el destinatario debe estar citado con precisión. Esto es, si tiene un error en el nombre, en la razón social, en la denominación, por una sola letra que fuera, pues es suficiente como para negarse a recibir la orden de visita. Esto es muy probablemente, esto es, aunque suena una situación de carácter formal y aunque verdaderamente pues el destinatario tuviese ese nombre o esa razón social, esa denominación, nada más que en vez de escribirla con S, la escribieron con Z, pues ya no estamos hablando de la misma persona y aun cuando lo más probable la autoridad regresara en otro día, llevar a cabo el ejercicio de facultades, pero en ese momento no debiera de recibirse. ¿Qué sucede si se recibe? Pues bueno, se está convalidando este error de parte de la autoridad y probablemente el particular esté entrando en una problemática que ni siquiera le correspondería, porque probablemente no es el sujeto a quien realmente se quería visitar. Entonces, esta formalidad también es muy importante y lo mismo respecto del domicilio. Ya hemos señalado que en el objeto de la visita, en caso de que se vayan a inspeccionar lugares, se tiene que señalar con precisión qué lugares, pero también la misma orden de visita debe señalar el domicilio del visitado y este domicilio debe estar correctamente señalado. Si hay alguna variación, si hay alguna deficiencia en el señalamiento del domicilio, igualmente se puede rechazar esta visita domiciliaria
independientemente de que en una fecha futura pudiera regresar la autoridad a ejercer sus facultades, pero no fue en ese momento. Otros aspectos importantes es que en la mayoría de las visitas domiciliarias, la mayoría de ellas, que no todas, dependiendo, esto habría que verificarlo en cada una de las disposiciones que regulen esa visita domiciliaria, la autoridad, al requerir la presencia del visitado, del representante legal en su caso, si no se encuentra, por lo regular existe la posibilidad o la obligación incluso de dejar un citatorio para que al día siguiente, a una hora determinada, se encuentre el sujeto a quien va destinatario de la orden de visita, o en su defecto quien pueda atender esta diligencia. Hay pocas excepciones, las excepciones también están reguladas en la ley, ya por lo pronto yo citaré algunas, como por ejemplo en materia fiscal, la visita domiciliaria para revisar la correcta expedición de comprobantes fiscales se lleva a cabo en una sola diligencia, y se lleva a cabo con quien se encuentre en el domicilio fiscal en el momento en que la autoridad ejerce esta facultad de comprobación. Igualmente, cuando las autoridades en materia de protección, de derecho de protección al consumidor, específicamente la Procuraduría Federal del Consumidor, ejercen facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, es también con quien se encuentre en ese momento en el domicilio correspondiente. Pero la excepción la debe de señalar la norma administrativa. Recordemos que refiriéndonos tanto a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como al mismo Código Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos son de carácter supletorio, el primero para la materia administrativa en lo general, el segundo para la materia fiscal en lo particular. Entonces hay que ver si esta visita domiciliaria pudiera estar regulada en algún ordenamiento administrativo de carácter especial, como el caso de la materia ambiental, como el caso de protección a los derechos del consumidor, entre otros. Y si no, pues ya aplicaría genéricamente esta visita domiciliaria regulada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para la materia fiscal, pues no hay más, nada más tendríamos la regulada en el Código Fiscal de la Federación, y bueno, en algunos casos en específico, pues también en materia de comercio exterior tenemos este tipo de ejercicio de facultades de comprobación. Bien, otro aspecto que hay que cuidar en este documento, que es la orden de visita, es la autorización de los servidores públicos que lleven a cabo la diligencia. Ya no solamente quien emitió la orden de visita, que decíamos en el fragmento anterior del programa, deberá ser una autoridad competente, ya hablamos de esta competencia, y hay que mencionarlo también, esta orden de visita deberá estar firmada autógrafamente por la autoridad que lo emite. Luego, también decíamos, es muy importante verificar que los servidores públicos que estén llevando a cabo la verificación, esto es en esta modalidad de orden de visita, la visita domiciliaria propiamente dicha, materialmente dicha, pues deben de estar facultados, deben de estar señalados en la misma orden de visita, y hoy en día tenemos la oportunidad de poder, como particulares o como asesores, verificar en ese mismo momento ante la autoridad
que existía una orden de visita en especial para ese particular y quiénes son los servidores públicos que van a llevar a cabo la diligencia material. Esto es también para que no haya quien sorprenda o lleve a cabo una actividad ilícita haciéndose pasar por un verificador o por un visitador. Entonces, en la orden de visita deben estar citados los nombres de los visitadores. Los visitadores deben de contar con una cédula de identificación y además tenemos la oportunidad, lo cual es muy conveniente hacerlo hoy en día, de verificar en ese mismo momento frente a la autoridad. Con algunas autoridades se puede hacer vía digital, con otros vía telefónica, para saber si en efecto había una orden de visita hacia ese particular y si las personas que se encuentran llevando a cabo la diligencia son las autorizadas. Vamos a unos avisos institucionales y estamos de regreso en unos minutos con ustedes. Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Bueno, otro aspecto importante que habría que mencionar. Bien, otros aspectos que también es muy importante es la actitud de quien recibe la visita domiciliaria. Como decimos, se trata de verdaderos actos de molestia. Sí, maestro. Se trata de un verdadero acto de molestia, pero hay que recordar que como particulares también tenemos la obligación de tolerar este tipo de ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, algo que sería muy negativo y que generaría consecuencias nefastas para este particular sería oponerse al ejercicio de facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque se puede inclusive hasta llegar a incurrir en una conducta que se considere o que se califique como una infracción o como un delito propiamente dicho. Y esto en cualquier área administrativa que podamos llevar a cabo o que podamos tener este tipo de visitas domiciliarias. Luego entonces, pues es obligación del visitado, una vez que se han cumplido todos estos requisitos a los cuales hemos hecho referencia, tolerar el ejercicio de facultades de comprobación con cortesía simplemente. ¿Cómo es? Ya estabas tú, ¿verdad? Sí. Necesitan la Bueno. Bueno, vamos a... Listo. Con Sonia Venegas Álvarez. Bien, seguimos en su programa Rutas y Retos de Legalidad esta tarde con el tema el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades administrativas. Antes de continuar con nuestro tema, vamos a nuestra cápsula informativa con la maestra Ana María Ramírez. Buenas tardes. El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. La celebración de este año se centra en explorar cómo superar los desafíos
respecto del agua en este siglo XXI. Los problemas medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. Cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos hídricos imprescindibles para sobrevivir y, por supuesto, prosperar. Las soluciones naturales pueden dar respuesta a muchos de los desafíos relacionados con el agua. En ese sentido, queda mucho por hacer para implantar las infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradicionales allí donde sea posible. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales devolverá el equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida. El Día Mundial del Agua está coordinado por UNWater, un mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades. Esta información la podemos encontrar en la página de internet de la ONU, pero es importante mencionarles, estimados radioescuchas, que el Día Mundial del Agua no termina en solo un momento, sino que debemos tener en consideración que se trata de un recurso vital, es decir, imprescindible para la mayoría de los organismos. Es así que un refrán dice que todos sobrevivimos sin amor, pero no sin agua. Entonces, lo importante de todo es mantener tradiciones que inculquen valores, porque con las tradiciones que llevamos a cabo y más en los días venideros, las consecuencias las recibiremos a corto, a mediano y a largo plazo. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Bien, estamos de regreso en este programa dedicado al análisis del ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades administrativas, analizando exactamente las visitas domiciliarias de las distintas autoridades administrativas, incluyendo las fiscales. Entonces ya veíamos todo esto que hay que verificar en este documento, que es la orden de visita propiamente, antes de la diligencia. También empezamos a bosquejar un poco que existen obligaciones para los visitados. Los visitados, pues una vez de que se cercioren del cumplimiento de todos estos requisitos constitucionales y también legales en la orden de visita domiciliaria, deberán de permitir el ejercicio de la facultad de comprobación, y que el oponerse al ejercicio de estas facultades de comprobación puede significar consecuencias que puedan derivar en una responsabilidad de carácter no solamente patrimonial, sino hasta penal para aquel particular que se oponga al ejercicio de dichas facultades. Otro aspecto muy relevante que hay que tener en cuenta es que en todas las visitas domiciliarias se tienen que levantar actas de diversa índole. ¿Cuáles son las más importantes? Tenemos el acta de inicio. Una vez de que se le ha entregado la orden de visita al particular, y en su caso, si fuera una de naturaleza fiscal, pues también una carta de derechos del contribuyente auditado, se le entrega la orden de visita y se dará lugar a empezar a redactar el acta de inicio de la visita. Para iniciar esta acta habrán de designarse a 2 testigos. La designación de los testigos es un derecho del particular que es visitado. Él puede designar libremente a quien considere como estos testigos, y solamente si no lo hace el particular que es objeto de la visita,
deberá de hacerlo la autoridad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente, si no se designan a los testigos, a los dos testigos, lo mismo, aunque se desarrolle todo el procedimiento de la visita, toda la visita va a estar viciada. Prácticamente pues le resultaría aplicable aquel criterio jurisprudencial tan famoso de frutos viciados de origen. Luego entonces, si solamente se nombra a un testigo, igual se considera que va a estar viciado. Esto a veces en situaciones prácticas, a veces llega una sola autoridad y la persona que atiende la diligencia es una, y si no se designan los testigos, pues bueno, ya aunque se lleve a cabo todo el procedimiento, cumpliéndose todas las disposiciones legales, la visita y el resultado de la misma serán invalidados por esta situación. Más le convendría a la autoridad regresar en otro momento acompañada. ¿Por qué? Porque sí es válido, por ejemplo, que las mismas autoridades, no la que está llevando a cabo la diligencia, pero otras autoridades que la acompañen, puedan fungir como testigos en caso de que el particular no los hubiese designado. Entonces, esta designación de testigos es muy importante en el acta de inicio. Bien, ya habíamos manifestado en otro momento si en el primer acercamiento que tiene la autoridad frente al particular no lo encuentra, pues ya tuvo que haber dejado un citatorio. Esto, si precedió o no un citatorio, es importante también asentarlo en esta acta de inicio. Cabe recordar que las disposiciones, atendiendo precisamente a este principio de legalidad, exigen que las actas de una visita domiciliaria estén debidamente circunstanciadas. Y aquí entramos en una problemática muy particular. ¿Qué quiere decir que estén debidamente circunstanciadas? Debidamente circunstanciadas, pues bueno, diríamos, tendrá que detallarse todo lo que va sucediendo en cada momento en estas diligencias. Como decíamos, dependiendo del objeto de la visita, habrá visitas domiciliarias que se agotan en un solo momento y otras que la misma ley provee un periodo muy amplio para que se lleve a cabo esta sola visita. Es decir, es una visita, pero la ley permite que se prolongue y para su desarrollo, porque es necesario, dependiendo de la naturaleza del acto. Decíamos, bueno, pues si se va a verificar las condiciones higiénicas de un lugar, pues probablemente se pueda llevar a cabo en un solo momento. Si se va a verificar el cumplimiento de una norma oficial mexicana sobre ciertos productos, se pueda llevar en un mismo momento. Pero si hablamos, por ejemplo, de una visita domiciliaria en materia de contribuciones, lo más probable es que se requiera más de un solo día, una sola diligencia. ¿Y esto a qué me lleva? A que además del acta de inicio, voy a tener a lo largo del tiempo diversas actas que se denominan actas parciales. De todas y cada una de las diligencias que lleva a cabo la autoridad administrativa, se tiene que levantar un acta. También es muy importante mencionar que las autoridades pues no se pueden llevar los documentos originales de un particular. Sí pueden solicitar copias y se deberá asentar en estas actas circunstanciadas qué copias se le están proporcionando a la autoridad. Esto pues es muy importante para que el particular pues no se vayan a extraviar sus documentos y en un momento futuro pues no contará con ellos si se ve en la necesidad de interponer un medio de defensa o simplemente pues el derecho que tiene a conservar su documentación, sea esta
la que fuere, ¿no? Entonces esto es muy importante. Luego tenemos en la mayoría de los procedimientos administrativos de visita domiciliaria existe un momento especial en la última acta parcial propiamente. Después de que se levanta la última acta parcial, el particular tiene la posibilidad de desvirtuar las observaciones que en esta última acta parcial haya asentado la autoridad. Aquí sí los plazos difieren. Por ejemplo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el particular podrá en ese mismo momento, en el momento de la última acta parcial, aportar pruebas, aportar información para desvirtuar las observaciones, o inclusive podrá hacerlo dentro de los 5 días posteriores. Y en materia fiscal tenemos un plazo un poquito más prolongado, obedeciendo a su propia naturaleza, son 20 días, pero de cualquier manera lo que cabe destacar aquí es que se trata de una oportunidad en donde el particular ejerce un derecho a su defensa, un derecho a aportar pruebas, un derecho también a tratar de desvirtuar estas observaciones, al punto que algunos tratadistas ven a esta oportunidad como un medio de defensa muy entrecomillado, porque pues no es propiamente tal, pero lo vislumbran como esta forma de medio de defensa, porque pudiera al particular ahorrarle el tener que acudir a una vía formal de defensa, como pudiera hacerlo un recurso administrativo, un juicio de amparo, un juicio contencioso administrativo. Después de esta última acta parcial, pues ya viene propiamente el acta final, en donde pues se le determina, se le asienta, se le hace conocer la resolución que al final emite la autoridad. Esto pues sí, ¿cuánto debe de durar una visita domiciliaria? Pues depende, la ley tendrá que señalar hasta cuánto se puede extender una visita domiciliaria. Como decíamos, pues hay algunas que por su propia naturaleza pueden ser desarrolladas en una sola diligencia, estaríamos hablando un par de horas, 3 horas como mucho, y habrá otras que se puedan extender, como en el caso de las de naturaleza fiscal, regla general hasta 12 meses o 18 meses si el sujeto a quien va dirigida esta visita domiciliaria son instituciones financieras, o hasta 24 meses en aquellos casos en donde la autoridad tenga necesidad de solicitarle información a una autoridad aduanera o fiscal de otro país. Entonces nos iríamos prácticamente a 2 años. También es importante mencionar que en este ejercicio de facultades de comprobación, pues no todas se llevan a cabo en el domicilio del particular. También podemos tener aquellas llamadas revisiones de escritorio, revisiones de gabinete, en donde pues la gran diferencia es que las facultades no se ejercen en el domicilio del particular, sino en la oficina de las autoridades administrativas. Pero igualmente media una solicitud de información, una orden en donde lo mismo se señala cuál es el objeto de es decir, las obligaciones que se están revisando, se señala también puntualmente cuál es la documentación que se le está solicitando al particular para que la aporte, y el particular deberá llevarla. Posteriormente, sobre esa información puede ser que la autoridad pudiera solicitar vamos a decir, una especie de segundo requerimiento, pero ya únicamente sobre la primera información aportada por el particular. Cabe señalar que la visita domiciliaria, como bien lo dijimos en el primer segmento, se equipara en buena medida a un cateo.
y está regulada de manera pormenorizada en los distintos ordenamientos. No así la revisión de escritorio o de gabinete. Aquí me gustaría mencionar que sí existe una necesidad de darle una mayor seguridad a los particulares que son objeto de una revisión de gabinete. Realmente las revisiones de gabinete generalmente tienen un fundamento bastante escueto, un artículo como mucho, y ya aplicado en la práctica pues vemos que resulta insuficiente porque no limitan la cantidad de información que la autoridad puede solicitarle al particular, y a veces pues está solicitando información sobre información e inclusive tratando de que este particular aporte información o documentación que pues no tendría ni por qué tenerla, ¿no? Sino que corresponde a terceros. Entonces sí, aquí podemos hacer una observación en este sentido. También tenemos otro tipo de ejercicio de facultades de comprobación, aquella que se lleva a cabo por medios electrónicos y que poco a poco va tomando un mayor auge, las llamadas revisiones electrónicas. Estas revisiones electrónicas, que en principio son establecidas o tienen por objeto la revisión de alguna operación en específico, o sea, muy particularizadas. Estas acontecen cuando pues en la autoridad cuenta con cierta información y a partir de esa información considera que el contribuyente, en el caso de la materia fiscal, o el particular en materia administrativa, ha incumplido con alguna obligación. Entonces, si la ley prevé la comunicación entre la autoridad y el particular por esta vía de medios electrónicos, pues entonces la autoridad podrá requerirle por estos medios electrónicos que le aporte cierta documentación o bien que le acredite que ha cumplido con cierta obligación. En el caso muy específico de la materia fiscal, a veces este primer acercamiento de la autoridad hacia el particular pues puede ser acompañada de una preliquidación si la autoridad considera que ha incumplido con una obligación fiscal de pago y cuenta con los elementos como para predeterminar. Pero pues hay que recordar también que en recientes jurisprudencias se ha dejado sentado que famosa preliquidación que la autoridad comunica a los particulares no es propiamente un requerimiento y que únicamente llega a adquirir un carácter de definitivo en el supuesto de que el mismo particular la llegue a aceptar o simplemente la llegara a pagar, ¿no? O sea, prácticamente pues ahí estaría aceptando que las irregularidades que la autoridad consideró o calificó pues son ciertas y las estaría aceptando. Bien, pues estos son algunos de los temas en estas revisiones electrónicas. Obviamente que el particular puede aportar información a la autoridad para desvirtuar estas observaciones o estas supuestas irregularidades que la autoridad está determinando, y ya de ahí la autoridad pues atendiendo a la información y a las pruebas que el particular presente podrá resolver, ya sea pues determinando ahora sí un crédito en el caso de las revisiones electrónicas en materia fiscal, o determinando probablemente
algún otro tipo de obligación en el caso de ejercicio de facultades vía electrónica por parte de las autoridades administrativas. Pues bien, estimados radioescuchas, hemos llegado al final de su programa, Rutas y Retos de Legalidad. No me resta más que agradecer a quienes nos acompañan aquí en la cabina, en los controles, el maestro César Alanís, nos acompañaron la maestra Ana María Ramírez y Juan Antonio Negrete Zaragoza. Pues que tengan una excelente tarde, que disfruten la Semana Santa y nos vemos el viernes de la semana de Pascua. Que sigan disfrutando de esta agradable tarde. Buenas tardes.